Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, hoy con un especial de relatos bastante variados entre sí, pero que todos comparten la característica de que son especialmente aterradores. Así que estoy seguro, hoy ustedes tendrán un viaje muy placentero, pero absolutamente escalofriante. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La mujer que vio la tía. Buenas noches, estimados amigos. Les saluda Hamilton Aguilar. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una experiencia personal. Todo comienza en una tarde que estábamos reunidos como familia, ya que teníamos la visita de una tía, que ya tenía tiempo que ya no vivía en la misma colonia que nosotros. Y entre plática y plática, nos agarró la noche y comenzó a llover. Los perros de la cuadra donde vivimos empezaron a ladrar, y mi tía dijo: «Es la presencia de la Llorona». Todos volteamos a ver a mi tía, y le dijimos por qué lo dice. Ella, muy asustada, nos dijo que nos iba a contar una experiencia que tuvo mucho antes de casarse y mudarse de casa. Ella comenzó a contar que una noche que le tocó hacer horas extras en el trabajo, salió como a medianoche bajo la lluvia, y antes de llegar a la cuadra donde vivíamos, escuchó a los perros aullar. Y entonces, al entrar a la cuadra donde vivimos, vio a una mujer que caminaba bajo el agua. Ella pensó que era alguien que también le había agarrado la tarde en la calle. Al pasar caminando cerca de la mujer, vio que ella no caminaba, sino que estaba flotando. Luego de haber dado unos 3 pasos, la mujer dio un grito desgarrador, el cual le causó escalofríos. Y nuevamente los perros de los vecinos empezaron a aullar, como si tuvieran miedo. Y entonces ella comenzó a correr hacia la casa, donde actualmente vivimos con mi familia. Nosotros solo escuchamos su historia. Luego terminó de llover, y dijo que se tenía que ir ya que su esposo estaba por pasar por ella. Algún tiempo después, junto a mi esposa, tuvimos que salir de madrugada, y había una pequeña lluvia. En ese momento mi esposa dijo, a forma de broma: «Imagina que viéramos a la mujer que vio la tía». Soltamos una pequeña risa. Al ir por la calle a lo lejos, logramos escuchar un caballo. Yo volteé a ver a mi esposa y le dije: «¿Escuchas lo mismo que yo?». Ella me dijo que sí, que había escuchado un caballo, pero no sabíamos de dónde pudo haber salido, ya que ahí nadie posee alguno de esos animales. Seguimos caminando y justo cuando dimos la vuelta para salir de la colonia, vimos a una mujer de blanco que lloraba. Mi esposa me dijo: «Mira sus pies», y en lugar de ellos, tenía un par de patas de caballo. Recuerdo que en ese momento dimos la vuelta y regresamos a nuestra casa muy asustados por lo que habíamos visto. Mi esposa me dijo que esa era la Llorona que vio la tía, y que eso nos había pasado por no creerle. Desde ese momento nunca más consideramos que alguna historia es una exageración, ya que nosotros mismos vivimos una de esas experiencias. Agradezco, conductor y pasajeros, su atención a mi historia. Saludos y buen viaje para todos. Segunda escala. El rostro en la oscuridad. Quiero compartir este relato que acabo de vivir apenas este martes 9 de abril del año en curso. Soy arquitecto, y actualmente tengo a mi cargo la remodelación de 2 lugares. Uno de ellos será un bar. Me reservaré la ubicación y el nombre para no afectar los intereses de los dueños. Y aquí empieza el viaje. Como parte de los trabajos a realizar, se tenían que retirar unos adornos plásticos de un muro. Estos venían unidos entre sí por medio de una malla metálica, de la que en estos lugares se conoce como gallinera.
Esto nos facilitó el poder hacer rollos con adornos, cubrirlos con plástico y amarrarlos con cinta adhesiva. Al día siguiente que fui a supervisar los avances de los distintos trabajos, no veía los rollos en cuestión. Le pregunté al velador si sabía a dónde los habían pasado, a lo que me comentó que los guardaron debajo de unas escaleras. A estas escaleras se les cerró el espacio debajo de ellas para poder usarlas como bodega. Fui ahí y abrí la puerta para tomar fotos para el archivo fotográfico que se debe llevar. Fue en ese momento que estaba enfocando con la cámara de mi celular que empezó lo sobrenatural. Mi celular cuenta con la función de enfoque de rostros. Para los que no la hayan usado o no la tengan, se muestra un rectángulo en el rostro de las personas a las que se está apuntando la cámara. Esto para enfocarlas y que salgan nítidos sus rostros. En el momento en que yo estaba por tomar la foto, apareció este rectángulo en la pantalla, señal de que estaba enfocando el rostro de alguien debajo de las escaleras. Tomé la foto y di un paso hacia atrás, al mismo tiempo que un escalofrío recorría mi espalda, a causa de mi exclamación: ¡Ay, güey! El velador me preguntó qué pasaba. Después de contarle lo sucedido, solamente dijo: «Eso no es nada». Él comenzó a relatarme todo lo que pasa cuando llega la noche y está solo. Sonidos, luces que se prenden o apagan. Minutos después llegó el arquitecto jefe de proyectos y nos fuimos juntos a la oficina. Al llegar al edificio donde ésta se encuentra, llamamos al elevador. Este llegó y entró primero él, seguido por mí, pero cuando la puerta se estaba cerrando, volvió a abrirse. Todos sabemos que esto pasa cuando alguien está impidiendo que la puerta se cierre totalmente, o en algunos casos, cuando se está muy cerca de la misma. Éramos solo 2 personas, así que no era cuestión de capacidad del elevador. Oprimí el botón de cerrar la puerta, pero la puerta se volvía a abrir. Así lo hizo 5 ocasiones. Decidí bajarme del elevador bromeando, con que lo que vi me había seguido, y era aquello que estaba bloqueando la puerta. Para mi sorpresa, el elevador funcionó a la perfección y se fue. Preferí subir por las escaleras. El resto del día pasó sin ningún acontecimiento raro, pero no sé si aquello que estaba debajo de las escaleras me haya seguido. A continuación comparto con ustedes, pasajeros, la foto que tomé aquella ocasión. Está marcado con un círculo, justo donde la función del rectángulo marcaba. Así que quisiera leer en los comentarios si ustedes alcanzan a ver algo. Saludos a todos. Tercera escala. Snapchat. Corría el 2017, cuando la aplicación de Snapchat estaba en pleno apogeo. Una noche mis papás habían salido a una fiesta y yo me había quedado en casa con mi hermana menor. Para este punto yo tendría unos 17 años y ella 15. Como buena adolescente, ella se entretenía mucho jugando con los filtros de dicha aplicación. Esa noche yo me encontraba en mi recámara. Eran cerca de las 12, cuando en ese momento me entró un mensaje de ella a través de WhatsApp. Esto me pareció sumamente extraño, pero más me desconcerté cuando leí el contenido de aquel mensaje. «Puedes venir a mi cuarto, lo más rápido que puedas», me escribió ella. Sin saber qué pasaba salí de la habitación. Me dirigí a la de ella y al entrar, la encontré en medio de su cama y no exagero, estaba casi completamente cubierta por sus cobijas y estaba temblando. «¿Qué tienes?», le pregunté asombrado, a lo que ella, sin poder pronunciar palabra, se limitó a extender su todavía temblorosa mano y me dio su celular para que lo viera. En él había una selfie que ella se había tomado minutos antes. No fue necesaria ninguna explicación, porque así como la vi,
A los pocos segundos me di cuenta lo que la había alterado. Aquí le voy a pedir al conductor comparta la imagen original, también con ustedes. Por si no lo pueden ver, se los describo. En la imagen se ve a mi hermana usando el clásico filtro de perrito. Pero si nos fijamos en su cuello, es donde aparece lo inquietante. Y es que rodeándolo, se ven claramente los dedos de una oscurecida mano, casi como si se tratara de la necrosada extremidad de un cadáver, o bien, una entidad demoníaca. No lo sé. Al verla ustedes tendrán la última palabra, y me gustaría expresaran su opinión, pasajeros, para poder leerla. Lo cierto es que yo al verla también me aterré, a tal grado que decidimos irnos los dos a mi cuarto, hasta que llegaron nuestros papás. A partir de allí, ella no se volvió a tomar selfies en su cuarto, y con respecto a lo que capturó la cámara, no tenemos idea de por qué se materializó, más allá de que hay un exconvento de monjas muy cercano a nuestra casa. No contamos con algún otro indicio que pueda darnos un norte de lo que pasó, y no sabemos si esto está relacionado con la imagen. ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Saludos a todos. Cuarta escala. La misteriosa mujer. Hola, conductor y pasajeros. Soy Elena nuevamente con un relato. Este ya es el tercero que envío. Los otros dos relatos anteriores los consideré paranormales, pero este nuevo que estoy a punto de narrarles, no estoy muy segura si cae en esta categoría. Este relato es muy especial para mí, ya que mi abuelita me lo llegó a contar varias veces. Ella falleció hace ya 2 años, y bueno, a manera de un pequeño homenaje, quiero compartir su relato con mi canal favorito, La Desolada Carretera, contigo y por supuesto, con todos los demás pasajeros. Esto sucedió en Monterrey. Allá por mediados o a finales de los años 60, mi mamá y mis tíos estaban todos chicos. Mi abuelo trabajaba como policía, y debido a sus horarios, a veces le tocaban turnos nocturnos. En una de esas noches que le tocó trabajar, me contaba mi abuelita que, como era verano, el calor estaba muy fuerte. Todos los que somos de Monterrey sabemos el tipo de clima tan caliente que azota la ciudad cada verano. Ellos vivían en un edificio de departamentos que se encontraba algo céntrico. En fin, esa noche decidieron todos ir a dormir a la azotea del edificio. Me refiero a todos, incluyendo a mi abuelita, mis tíos, mi mamá, una vecina de ellos, quien también estaba casada con un policía, y sus hijos eran casi de las edades de mis tíos. Al parecer, la costumbre de ir a dormir a la azotea era algo que ya resultaba casi común debido al calor. Total que conforme fue pasando el tiempo y cayendo la noche, todos se quedaron dormidos. Frente al edificio había una casa que también fungía como carnicería y tienda de abarrotes, y por lo tanto comenzaban a operarla muy temprano. Como mencioné antes, que no era la primera vez que se dormían afuera. Mi abuela ya más o menos sabía el horario en el que el camión repartidor de la leche pasaba, y todos los demás ruidos que los carros hacían, cuando empezaba a amanecer. Eran pasadas las 3 de la madrugada, cuando el ruido de un camión la despertó, y como no reconoció el ruido, con curiosidad se acercó hasta la orilla, sin levantarse, para ver por qué el vehículo o camión se había quedado parado justo afuera del edificio. Además que era muy de madrugada para que comenzara el movimiento de los carros. Cuando se asomó, vio el camión que hacía el ruido. Tal vez el conductor solo había hecho una parada de emergencia. Lo vio alejarse y cuando estaba a punto de volverse a acostar, vio a lo lejos algo que le llamó la atención. Pudo notar lo que parecía una silueta de mujer, caminando por la acera de enfrente. Ella comenta que le dio mucha curiosidad que una mujer anduviera caminando sola a esa hora, ya que era algo peligroso. Pero lo que más la intrigó fue la manera en que la mujer caminaba. Conforme se iba acercando,
Mi abuela notó que la mujer caminaba de manera extraña, imitando el movimiento que se hace cuando se quiere trabajar en reducir la cintura, ese movimiento de un lado hacia otro con los brazos. No sé si me explico, además de que el vestido que llevaba puesto le volaba, como ella decía, y la verdad es que no hacía viento. Cuando la misteriosa mujer se detuvo justo afuera de la ventana del negocio que estaba frente al edificio, notó un detalle más. Ella cargaba en uno de sus brazos lo que parecía ser una pequeña cubeta, y justo ahí comenzó a sacar algo de ese recipiente y a aventarlo hacia la ventana, como si estuviera rociándola. Era líquido, pero debido a que solo una lámpara de luz mercurial alumbraba y a la distancia, no pudo distinguir si el líquido tenía algún color. Después de unos minutos, la mujer dejó de rociar la ventana y siguió su rumbo, caminando de la misma forma y con su vestido alzando al vuelo. Mi abuela decidió regresar a dormir, ya que tenía que levantarse muy temprano. Al día siguiente todo transcurría normal, hasta que tuvo que ir a la carnicería para comprar lo que haría de comer ese día. De hecho, ya hasta se le había olvidado el incidente. Pero cuando comenzó a platicar con la dueña, ésta le comentó que estaba muy cansada, que no había podido dormir bien, que llevaba despierta desde las 3 y algo de la madrugada. Al cuestionarla por qué, ella le dijo a mi abuela que su bebé se había despertado llorando a esa hora y que lloraba como si tuviera mucho miedo y que había tardado mucho en volverse a dormir. Al escuchar esto, mi abuela recordó lo que había sucedido en la madrugada y se lo comentó a la señora, la cual obviamente se sorprendió, ya que la hora coincidía, y porque hasta ese momento no entendía el porqué de la reacción de su bebé, el cual, como ya lo dije, había llorado como si estuviera aterrado. Sobra decir que cuando fueron a ver afuera de la ventana donde la mujer había estado, no encontraron absolutamente nada de indicios. Alguna mancha de líquido que la mujer había rociado. Nada de nada. Y pues bien, esa siempre fue una duda que le quedó a mi abuelita. Nunca supo si había visto a un fantasma o alguna bruja. ¿Ustedes qué opinan, conductor y pasajeros? Me gustaría saber si alguien tiene alguna historia similar que contar acerca de una misteriosa mujer. Saludos a todos y gracias por escucharme. Quinta escala, la casa embrujada. Buenas noches a todos mis amigos pasajeros de la desolada carretera. Les saludo desde Ecuador, desde su capital, Quito. Mi nombre es Evi Camacho y me da gusto compartir con ustedes esta noche una de las tantas historias que me han pasado. Realmente desde que soy niña he podido ver cosas, pero cuando era pequeña, mis padres solían atribuir esto a mi imaginación infantil. Lo cierto es que no se me escuchaba cuando decía que veía o escuchaba algo. Nadie me creía. Así llegué hasta los 15 años. En una ocasión, unos amigos de unos 23 o 24 años, que estaban estudiando para ser médicos, estaban jugando. Ellos me preguntaron si me había desmayado alguna vez. Yo dije que no. Me hicieron abrir los brazos unas 10 veces, respirar profundo, cuando uno de ellos por atrás comenzó a incurrir en cierta acción que no voy a detallar. A la cuarta vez que él me presionó en cierto punto, perdí el conocimiento, y mi sien cuando caí pegó en la rodilla de la esposa de mi amigo. Después lo supe. Esto provocó que estuviera muerta por 5 minutos. Ellos estaban desesperados, pensando qué hacer con mi cuerpo, para que pudiera volver en mí. Con el pasar del tiempo me revelaron que estaban completamente aterrados, porque yo no tenía signos vitales. A los 5 minutos desperté, y tras este incidente, la capacidad que tenía de ver o escuchar gente que no es de este mundo se intensificó, y tuve un sentido más desarrollado.
Sin embargo, esta noche, entre tantas historias que tengo, me gustaría centrarme solo en una de ellas, que viví en lo que podríamos decir una casa embrujada, que está aquí en Quito, en Urbanización El Condado, un desarrollo que es de clase media alta de la capital de Ecuador. Era 1993, y mi mamá en ese entonces era asesora de un diputado. Yo recuerdo que llegamos a vivir al condado, mi hermano, mi mamá y yo. Éramos solo los tres. Era una casa gigante. Lo que llamaba la atención era que tenía una casa gemela, o sea, igualita en construcción al lado. Y mi mamá estaba rentando esta casa que, como un hecho sorprendente, por poner un ejemplo, en esta zona su renta debía costar unos $1,000. A nosotros nos cobraban 300. Esto representaba una auténtica ganga. Siempre nos preguntamos desde el principio por qué era tan barata. Pero bueno, al final de cuentas fuimos a vivir allá. Mi mamá era la que decidía, trabajaba y sustentaba todo. Llegamos en octubre, y recuerdo que la primera semana, mientras mi mamá trabajaba, nos quedábamos en la casa mi hermano y yo. Y en los momentos libres después de clases, nos poníamos a arreglar la casa, a decorarla, a extraer de las cajas nuestras pertenencias, a poner todo en su sitio. Así textualmente fue. Pasaron los días y siempre pasaban cosas raras. Como por ejemplo escuchábamos que alguien pateaba la nevera, la basura, la poníamos en un sitio y la alzaban. O se escuchaban sonidos extraños, como que caminaban en la terraza. Así fue durante algún tiempo, hasta que llegó el 30 de noviembre. Yo tenía 15 años, y ese día le pedí permiso a mi mamá para irme a una fiesta de disfraces. Desde las 12 del mediodía, mi mamá me dijo que estaba bien, pero que no podía llegar más allá de las 5 de la tarde. Esta sería mi hora de llegada, porque ella no quería que dejara a mi hermano solo. Abriendo paréntesis, hasta ese momento ni él ni yo nos habíamos quedado solos en esa casa. Siempre estábamos juntos. En ese momento recuerdo que mi mamá dijo que a las 5 de la tarde tenía que salir, porque tenía un evento, y ella volvería hasta medianoche. Así me fui a la fiesta y la verdad es que no regresé a mi casa a las 5. Lo hice aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Mi mamá ya se había ido, y yo me encontré con mi hermano sentado en la vereda, completamente aterrado. Le pregunté que qué había pasado, y él me dijo que había escuchado varias veces que alguien quería subir las escaleras, puesto que esta era una casa de 2 pisos. Se asustó y pensando que era un ladrón tomó un cuchillo. Cabe señalar que para ese entonces, él contaba con 13 años. Mi hermano se pegó el susto de su vida, porque primero la puerta de la cocina que se encontraba en la planta baja fue pateada, o ahí se originó un ruido muy fuerte. El miedo para él fue tal que habiendo un balcón de 1,5 metros de altura, prefirió abrirlo y mejor escapar por este medio. Así saltó también el pequeño muro de la casa y se quedó en la vereda a esperarme, absolutamente atemorizado. ¿Cómo es posible que estés diciendo eso?, le dije. Que sí habíamos escuchado ruidos, pero que no era para tanto. Entré y la verdad es que la casa estaba normal. No pasaba nada. Pensé que mi hermano era un miedoso. Para esto yo había llegado ya muy cansada y me fui a dormir a la habitación de mi mamá. Mi hermano se fue a acostar al lado mío. Para ese entonces, en el Ecuador no existían TV cables ni nada de eso. De modo que la televisión nacional se terminaba a las 12 de la noche y ya no se emitía ningún canal. Yo me quedé completamente dormida y mi hermano en cierto punto me despertó. Él me dijo sobresaltado: ñaña, ñaña. Este es un término ecuatoriano que quiere decir hermano. ¡Despiértate!, gritó. Yo no suelo enojarme al despertar, pero esta fue una de las contadas excepciones. En ese instante enojada me quité las cobijas. ¿Qué te pasa?,
Le grité. «Ahora sí te voy a enseñar que eres un pobre miedoso». Empecé a prender todas las luces de la casa. Bajamos las escaleras. Nos sentamos frente a la sala. Él frente a mí. Había un televisor gigante que teníamos ahí. Lo prendí y sé que eran las 12 de la noche, porque estaba sonando el himno nacional. Y se estaban acabando los canales ecuatorianos. La apagué. Me le quedé viendo a mi hermano y le dije: «Eres un cobarde. Deja de inventar historias». Él se me quedó viendo con una cara de susto. Quedaba a notar que era verdad lo que me estaba diciendo, pero yo me encontraba realmente indignada de que me hubiese despertado. Justo cuando estaba terminando de recriminarle a mi hermano que me haya despertado, empezamos a escuchar, dentro de la casa, que bajaban las escaleras, como con cadenas, y se empezó a escuchar el llanto de una mujer, que creo podría ser descrito como el de la mismísima Llorona. Me quedé pálida, mirando a mi hermano y él mirándome. Quizás podrá haber sido un minuto del sonido, pero para nosotros fue eterno. Tanto nos asustamos que apenas terminó ese sonido, vimos la puerta de la calle y no lo pensamos. Salimos corriendo a la vereda. Aunque es verdad que este es un barrio seguro, no era lo mejor que dos adolescentes se encontraran a esa hora en la calle. Estábamos genuinamente aterrados y no sabíamos qué hacer. A los 10 minutos llegó mi mamá. Montamos en llanto al verla. Le rogamos que nos fuéramos de ahí. Ella no nos creyó. Y así empezó una verdadera odisea al interior de la casa. La realidad es que lo menos que sucedía era ver sombras, escuchar cómo golpeaban o caminaban en el techo en la madrugada, o soñar con gente muerta. Llegó un momento en que ya se nos hizo familiar el escucharlos y convivir con ellos. Y como mi mamá no nos creía, nosotros empezamos a ser investigadores. Comenzamos a preguntarle a la gente a los alrededores quién había vivido en esa casa, por qué era tan barata, y nos contaron que sí, que en esa casa había vivido una señora mayor, que perdió la vida ahí, y un payaso, que su vida había sido tan triste que terminó por atentar contra su propia existencia, y que por eso la renta de ese inmueble era tan pero tan baja. Nosotros le contamos a mi mamá lo que nos habían dicho, pero siguió sin creernos. Tiempo después, otro día de la nada, pasó un auto con un señor que se quedó estacionado frente a la casa. Él nos dijo que la casa necesitaba protección, haciendo referencia a que no teníamos ninguna imagen religiosa, que deberíamos ponerla y bendecirla. Pero a mi madre le entró por un oído y le salió por el otro, hasta que un día ella comenzó a sentir y a escuchar lo que nosotros percibíamos. Para esto ya habrían pasado unos 5 o 6 meses de vivir en esa casa embrujada. Cierta noche estaba yo con mi enamorado en una habitación, y se había caído una cadena del cuello, pequeña y de plata, y sonó como si se hubiera caído una cadena de una grúa. Una noche que no había luz en la ciudad, por algún apagón del gobierno, nosotros nos encontrábamos en casa de mi novio. Ahí estaban sus papás y mi mamá, y nos mandaron a buscar una botella de vino hasta mi casa. Al ingresar escuchamos como alguien o algo subía las escaleras corriendo, como si quisiera atraparnos. Tanto fue nuestro miedo que tuvimos que saltar desde la ventana por el balcón. Ya habíamos tenido muchas experiencias paranormales, una más tétrica que la otra, hasta que llegó una noche, tras 7 meses de vivir ahí, en donde mi mamá ya estaba asustada también, porque se había dado cuenta, era verdad lo que decíamos. Ese día en particular, todo empezó a las 7 de la noche. La casa empezó a sentirse como tétrica. Mi mamá nos dijo que fuéramos a dormir a la habitación de ella,
Cerramos la puerta, como a las 9 de la noche. Ella se sentía inquieta, y nosotros también. Llegó un momento en que, como a las 10, comenzaron a golpear la puerta de la recámara de mi mamá, después la ventana, posteriormente la puerta del baño. Luego empezamos a escuchar niños corriendo, niños gritando. Caminaban arriba por el techo, como que había una persona ahí. Estábamos aterrados. Queríamos salir de ahí, pero no nos atrevíamos, porque todos estos fenómenos se habían mantenido por horas. Ya era cerca de la 1 de la mañana. Lo que haya estado en esa casa se desató por completo. Llegaron las 6 de la mañana y en ese instante, mi mamá abrió la puerta. Cogió lo primero que pudo, una muda para mi hermano, otra para mí y otra para ella. Salimos de esa casa y jamás volvimos. Mi mamá y mis tías volvieron a esa casa. Ellas por la mañana a recoger las cosas y a cambiarnos de casa por completo. Algo que me faltó acotar fue que la primera vez que escuchamos el llanto al interior de la casa, al día siguiente, cuando yo vi la puerta de la cocina, había ahí un golpe. Era como si hubieran posado una mano hirviente sobre el metal, a tal grado que había logrado fundirlo y dejar plasmado sobre él los 5 dedos. Esto era el golpe tan fuerte que mi hermano había escuchado. Esta es una de las historias que quiero platicarles y espero que les haya gustado. Otro día les narraré otra de las que me han pasado. Ahora estas son más creíbles, porque tienen la particularidad que siempre las he vivido acompañada. Les dejo un saludo y un abrazo, amigos de la desolada carretera. Desde Ecuador, su amiga, Evi Camacho. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar con él, ha llegado el momento en que los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes y podrán decir además #YoSoyPasajero. Recuerda que nos podemos conocer en Instagram, en donde puedes contactar con el conductor y hacerle alguna pregunta, y además también compartir tus relatos a través de esta red social. Me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y tu relato, si lo prefieres, lo puedes compartir haciendo uso de la bandeja desolada, enviándolo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias por darle a tu servidor la oportunidad de narrarlo. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús, por favor, que nadie se quede fuera, porque vamos hasta nuestra sexta y última escala de esta noche. Sexta escala, la niña de los fuertes. Hola, conductor y pasajeros. Esto que les platico le pasó a un amigo mío. Lo voy a contar en primera persona. Me llamo David y vivo en la ciudad de Puebla. En ese entonces yo tenía 27 años. Tenía una novia con la que nos gustaba salir de noche. Ella vivía en una zona que se le llama Los Fuertes. Este lugar fue escenario de la batalla del 5 de mayo de 1862 entre los ejércitos mexicano y francés, y tiene una carga energética muy fuerte. De hecho, es muy común escuchar que alguien ha visto o le ha tocado experimentar algún suceso paranormal. Era un sábado como cualquier otro. Salimos de fiesta y nos la pasamos muy bien. Llegó la hora de llevarla a su casa, y hasta ahí todo normal. Eran más o menos las 2 de la mañana, cuando casi estábamos llegando a su casa. Les comento que yo tenía un coche, y en él nos transportábamos. Faltando unas 2 cuadras, nos tocó un alto y yo me detuve. En ese momento vimos cómo se atravesaba una niña como de unos 11 o 12 años. Traía puesto un vestido de fiesta que le daba abajo de las rodillas y estaba peinada con 2 coletas. Ella solo estaba caminando como cuando juegas a dar pasitos, como saltando y... se reía.
Mi novia y yo nos quedamos impactados. ¿Qué hacía una niña de esa edad sola en la calle? Y a esa hora. Yo quería bajarme para ver si necesitaba ayuda, pero mi novia me dijo que no, que eso era muy raro y que mejor siguiéramos el camino. Ella sí se veía realmente asustada, así que yo no hice nada y seguí con nuestro andar. Después de dejarla, ya de regreso a mi casa habían pasado unos 5 minutos y en una esquina volví a ver a la misma niña. Como ahora venía yo solo, pensé en bajarme del coche para ayudarla, pero en el momento en que frené, la niña volteó a verme directamente a los ojos y ella se reía de mí. Tenía cara como de una persona loca, como si estuviera completamente fuera de sus cabales, y su sonrisa era fea, como burlona, como macabra. Esto provocaba muchísimo miedo. Se me heló la sangre y por unos segundos me quedé en shock. Cuando reaccioné, traté de seguir mi camino ignorándola, pero la niña se puso a correr detrás de mí, tratando de alcanzar el auto. Con ese mismo paso, como saltando, pero lo hacía muy rápido, con una velocidad completamente antinatural, más para un niño de su edad, tanto así que casi me dio alcance. Yo pisé más el acelerador, casi hasta el fondo, y finalmente me fui de ahí. No sé qué fue lo que vimos esa noche, pero desde ese momento, creo que sí existen cosas que no son naturales y que obedecen a algo más allá, fuera de este mundo. Solo les puedo decir que si son de Puebla o algún día visitan la ciudad, no olviden en de noche darse una vuelta por el lugar que les describí en este relato. Tal vez alguno de ustedes, conductor y pasajeros, podría ser el siguiente en encontrarse con la macabra niña de los fuertes. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,